Continuamos aquí ahora con la justicia, hablando de la pregunta que usted como televidente y oyente se hace: ¿por qué los delincuentes quedan libres? Tenemos un panel de lujo de expertos. Bueno, estábamos hablando de este caso en flagrancia que fue noticia esta semana. El alcalde mayor de Bogotá se pronunció diciendo que la ley no es suficiente. Hablemos, doctor Fernando, de la flagrancia. ¿Qué es la flagrancia y por qué, cómo se interpretan esto y por qué cabe esa línea delgada de que queden libres las personas capturadas bajo esta modalidad? Claro, Felipe. Bueno, la flagrancia básicamente consiste en que una persona es capturada en el momento en que está realizando la conducta punible. Un delito. Cualquier delito. ¿Listo? O sea, con las manos en la masa. Punto. Básicamente, coloquialmente se puede. Sí, no, hay que hablar así porque claramente son términos jurídicos. Claro. No, cuando lo cogen con las manos en la masa. Correcto. Ahora bien, no necesariamente también tiene que estar haciéndolo en el momento. Hay una cosa que también en la academia se llama la cuasiflagrancia. ¿Qué quiere decir eso? Momentos, de pronto la persona está en unos momentos previos a la consumación del acto o en unos momentos posteriores a la consumación del acto, que entiendo es lo que sucedió en el caso que nos ocupa. Es decir, las personas estaban en unos vehículos automotores con unos armas de fuego dispuestas a realizar una conducta punible. Ahí podríamos estar hablando de una flagrancia y por ende pues podrían ser capturados sin que existiera una orden judicial previa, que es precisamente la excepción cuando hay flagrancia. Yo puedo capturar a un ciudadano cuando hay flagrancia sin necesidad de tener esa orden judicial previa emitida por un juez de control de garantías. Y aquí además también existía otra conducta, porque además estamos hablando de un porte ilegal de armas, es decir, ellos ya estaban ejecutando una conducta punible y por ende la captura, en principio uno podría pensar que sí se dio en flagrancia. Respecto a los antecedentes, fue algo que puso la policía de presente, que pues no tenían antecedentes, es decir, un atenuante en una conducta, y por eso los dejan en libertad. Doctor Sócrates, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, la causal de peligro para la seguridad de la comunidad no solamente tiene que ver con los antecedentes, también tiene que ver con otros criterios que hay que analizar, aproximadamente 7 si no estoy mal. Por ejemplo, el uso de armas, que se evidenció en este caso, la continuidad de la actividad delictiva, la pertenencia a un grupo de delincuencia. Entonces, no es solamente ese elemento, hay más elementos de donde se puede echar mano, de donde la fiscalía debe solicitarlos y el juez valorarlos para efectos de mandar a la cárcel a personas como las de este caso. En este caso, pues, en teoría el juez valoró que no tenían antecedentes y claramente le dieron la libertad a las personas. Sí, pero es solo uno de los elementos. Hay más elementos que la fiscalía debió solicitar y corroborar ante el juez, aportar elemento material de prueba, y el juez, con base en esa solicitud, debió también haber valorado. Pero si la fiscalía no lo hace, mal podría un juez en este sistema entrar a hacerle el trabajo a la fiscalía. Doctor Mauricio, un juez, en caso de que la sociedad lo presione, de que sea mucho el clamor social, se expone a un posible prevaricato al tomar una decisión en contra de derechos y, por ejemplo, no están las condiciones dadas, los elementos materiales de prueba. Es decir, ¿cómo un juez debe interpretar pues también esta presión social y esta indignación de la gente? Sí, yo creo que eso hace parte del trabajo del juez todos los días. El trabajo de los jueces no es sencillo. Los jueces al final tienen que tomar una decisión. Y afortunadamente para el caso colombiano, los jueces gozan de una garantía que es preciosa, Felipe, y es la garantía de la autonomía judicial. En el marco de la autonomía judicial, los jueces pueden moverse en el marco de lo que puede entenderse como una interpretación razonable, una interpretación proporcional, y como ha tenido la oportunidad de señalarlo incluso la Sala Penal de la Corte cuando precisamente ha tenido procesos que involucran decisiones judiciales, solo cuando se advierte efectivamente de que el juez ha tomado una decisión manifiestamente contraria a la ley, sin ningún fundamento, arbitraria, o una decisión que ha estado precedida por un acto de corrupción, es cuando efectivamente el juez es llamado a responder penalmente por ese delito. Por el contrario, la regla general es que los jueces en nuestro país, afortunadamente digo yo, tienen un marco de acción que les permite, dentro de un margen de interpretación, y vuelvo e insisto en lo que decía ahorita Felipe, en lo posible siempre acatando el precedente judicial, dado el valor que el precedente judicial tiene en Colombia. El precedente judicial, para todos los que nos están escuchando, es básicamente las decisiones que han tomado las Cortes
frente a la interpretación de las normas, frente a la interpretación de las leyes, de tal manera que un juez, cuando en principio está cogiendo ese precedente, cuando en principio está atendiendo esa decisión de la Corte Suprema en este caso, está, digámoslo de una u otra manera, aplicando de una manera razonable las normas. Y no creería por eso que pueda eventualmente, en un determinado caso, incluso en un proceso penal, por el solo hecho de tomar una decisión, incurrir en el delito de prevaricato que se encuentra señalado en la legislación colombiana. Doctor Mauricio, usted fue presidente de la Comisión de Disciplina Judicial, usted fue como esa persona, ese referente en materia de justicia. ¿Cómo analiza usted la función de los jueces? La función de los jueces es una función esencial para la sociedad. Yo siempre he sostenido que los jueces tienen que ser no solamente reconocidos, sino rodeados y respetados por toda la ciudadanía. El papel del juez en el Estado nuestro es fundamental. Un Estado que no tenga unos jueces debidamente resguardados es un Estado que está en riesgo. ¿Y por qué hago esta afirmación? Porque lamentablemente el juez no puede desconectarse del ordenamiento jurídico. El juez no puede desconectarse de las condiciones particulares de un asunto, de las pruebas. Y muchas veces, y esta afirmación no lo hago sobre la base de la defensa a ultranza de las decisiones de los jueces, pero sí entender de que muchas veces las decisiones de los jueces, no necesariamente, Felipe, y respetados colegas, tienen que estar alineadas con el querer de la ciudadanía. Entendemos las manifestaciones que la ciudadanía de rechazo puede emitir, y lo digo desde mi óptica de profesor y de abogado, no necesariamente tienen que estar alineadas con lo que quiere la ciudadanía, porque el juez, los fiscales, están sometidos necesariamente al amparo de la ley en lo general. ¿Cómo explicarle, doctor Fernando, a la ciudadanía lo que está diciendo el doctor Mauricio? Que muchas veces las decisiones no son el parecer. Estamos hablando de 4 personas, fleteros, violentos, con armas, que quedan libres y vuelven a hacer lo mismo con total seguridad. Yo creo que la única forma, Felipe, de explicar esto es que pues hay que conocer todo lo que sucedió realmente para poder entender por qué el juez tomó esa decisión. Y eso es importante. Muchas veces pues a la sociedad o a la comunidad solamente le llega, digamos, el resultado final, el juez los dejó libres. Pero hay que entender que hay unas garantías procesales, que hay un debido proceso y que el juez no solo está ahí sentado para salvaguardar los derechos de las posibles víctimas, también está para salvaguardar los derechos de los procesados. Y estamos hablando de un principio fundamental que es la presunción de inocencia. Por lo tanto, él tiene que hacer respetar la ley. Y si por alguna razón quien hizo la petición, este es un sistema de partes, este es un sistema en donde quien tiene una pretensión tiene que ir a sustentarla, a argumentarla. Y si se hizo en indebida forma, pues el juez tiene que cumplir la ley, tiene que tomar la decisión que corresponda en derecho, así sea la que no nos convenga. Ahora, yo también quiero hacer una última aclaración al respecto, y es que, ojo, el hecho de que hayan quedado en libertad no quiere decir que el proceso penal se haya acabado. Continúa, claramente. El proceso penal continúa. Lo que pasa es que estas personas van a afrontar ese proceso penal desde la libertad y no privados de la libertad. Eso es importante, doctor Fernando, porque volvemos a uno de los presupuestos constitucionales para la imposición de una medida de aseguramiento, doctor Sócrates. Primero recordémoslos y por qué, por ejemplo, uno de los principales, solamente con uno de los 3, se puede imponer una medida, por ejemplo, el peligro para la sociedad. Ustedes lo vieron en los videos. Claramente hay peligro para la sociedad. ¿Cómo son esos presupuestos para una medida de aseguramiento y cómo los analiza a la luz de esto? Bueno, en sede de medida de aseguramiento hay que explicarle al público que no es una condena, que la flagrancia además no es que se haya cogido a la persona con las manos en la masa, sino que la autoridad, el Estado, la policía, consideró que el ciudadano estaba con las manos en la masa. Eso tiene que ser controlado por un juez, por eso el juez es quien determina, de acuerdo a lo que le lleve la parte fiscalía en conjunto con el trabajo de policía judicial, si ello es así o no lo es. Pero doctor Sócrates, ahí sí permítame, le interrumpo, porque claramente lo capturan es porque está por lo menos una inferencia razonable de autoría o participación. O sea, no es solamente que vamos a ver si está con las manos en la masa, pero sí lo está capturando porque está viendo algún tipo de infracción al Código Penal. Claro, y esa inferencia de autoría que se encontró, y por eso sigue el procedimiento penal, no es suficiente para enviarlo a la cárcel. Se necesita además corroborar alguno de los riesgos procesales establecidos en la ley.
probabilidad de fuga, probabilidad de afectación probatoria o peligro para la seguridad de la comunidad. Cuando se constatan esos dos elementos es que se desencadena la consecuencia legal, cárcel sin condena o medida de aseguramiento, como lo nombra el Código Penal colombiano. Doctor Mauricio, ¿cómo debe un juez afrontar todo este escenario de indignación? Como un juez, incluso hemos visto que han tenido problemas de seguridad los jueces debido a las decisiones, lo hemos visto en casos de todo tipo que han tenido gran relevancia. ¿Cómo un juez debe enfrentar eso, doctor Mauricio? Yo creo que la mejor manera de enfrentar ese tipo de situaciones es, en primer lugar, desde la institucionalidad rodeándolo. El año pasado, por ejemplo, hubo una problemática con los jueces del Catatumbo. Los jueces del Catatumbo se sintieron amenazados. Total. Hubo una situación muy difícil y recuerdo yo que el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, en ese entonces el doctor Jorge Enrique Vallejo, organizó un viaje y hubo un acompañamiento institucional con ellos a efectos de brindarles todo el apoyo en condiciones de seguridad, en condiciones administrativas, logísticas y operativas para poder enfrentar esas serias amenazas que sobre esos jueces efectivamente existían, que además es lo que está sucediendo en muchas partes del territorio nacional, donde están los jueces ejerciendo una labor muy valiente, muy riesgosa, muy peligrosa, pero que ahí están cumpliendo con su función. Desde la sociedad, independientemente del asunto que se ventila ante la justicia, creo que es muy importante que la sociedad entienda, tal y como lo han venido poniendo de presente también mis compañeros de panel, de que estamos en un sistema, ese sistema tiene unas reglas y evidentemente el primer llamado a aplicar esas reglas son precisamente los jueces de la República. Creo que se ha venido haciendo un trabajo muy importante y lo debo señalar desde las Cortes, desde la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, desde el Consejo Superior de la Judicatura, para fortalecer todas las capacidades operativas, humanas, de seguridad, para permitir que los jueces de la República, lo mismo que la Fiscalía General, a través de todos los fiscales en el territorio nacional, puedan desempeñar su labor con condiciones de seguridad, reconociendo que evidentemente los desafíos son muy grandes, Felipe, y el papel de los jueces, y en especial de la justicia, tiene que ser trascendente, tiene que ser permanente, como lo quiso incluso el constituyente de 1991, cuando calificó que la justicia era un servicio público esencial y señaló que el acceso era un elemento fundamental del Estado colombiano, el acceso a la justicia. ¿Cuál es el rol de los abogados, doctor Fernando? Uno podría decir, listo, los jueces no son los responsables, los fiscales, pues en teoría en el recaudo, entonces los héroes son los abogados que lo dejan